Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra segunda clase en el estudio del griego del Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este día. Señor, te damos gracias por esta clase, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que nos permite seguir creciendo en nuestro conocimiento del griego. Bendice al profesor Garavito, su vida, su familia, su ministerio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profesor Garavito, el Señor le bendiga. Bienvenido. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Qué bueno que estamos nuevamente juntos para continuar con este aprendizaje que hemos iniciado a través de los idiomas bíblicos, con el curso de griego, el curso de griego del Nuevo Testamento, que hemos estado conversando ya en una primera reunión acerca de las generalidades históricas del idioma, y hemos concluido. Voy a compartir aquí la presentación que nos va a guiar. Hemos concluido con ya el como acercamiento a lo que se conoce como el alfabeto griego, y es ahí donde quiero retomar el día de hoy este curso, recordando lo que vimos en la clase anterior acerca del alfabeto. Y entre otras cosas, hay que siempre reforzar la idea de que la forma correcta de llamar al conjunto de signos del griego del Nuevo Testamento, que es el griego koiné, en adelante eso vamos a llamar griego, y ya sabemos que nos referimos al griego koiné, que es el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento. El conjunto de signos o el conjunto de letras, podríamos decir también, del griego, el nombre correcto es el alfabeto. Por el contexto en el que estamos, no hará falta decir el alfabeto griego, sino que ya sabemos, ¿no? El alfabeto ya nos estamos refiriendo al conjunto total de las letras del griego. Y recordar también que puede ser que en algunos textos y en algunos cursos encuentren ustedes algunas diferencias en cuanto a los nombres de las letras y las pronunciaciones que se hacen. Eso es debido también a lo que hemos conversado en la primera sesión, de algunas distinciones que hay por las pronunciaciones. A lo largo de los años, los nombres de las letras han ido como modificándose dependiendo de los como lugares de pronunciación. Entonces vamos a leer nuevamente los nombres de las letras, teniendo en cuenta algo que hicimos en la primera clase, y es que en griego sí tenemos un signo para mayúsculas y un signo para minúsculas. Y luego cómo será la pronunciación. Hoy nos vamos a concentrar en las mayúsculas y minúsculas, que es algo que sería de poderlo observar, de poderlo ver. Y los nombres. Luego vamos a ver otro cuadro también donde aparecen son pequeñas variantes en cuanto a los nombres de algunas letras, no son todas las letras. El cuadro que nosotros vamos a estar aprendiendo, los nombres de las letras son los siguientes: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta. Ese es así como hay un sonido anterior como zita, ita, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi, rho, sigma, taf, ypsilon, phi, chi, psi y omega. Las 24 letras del alfabeto. Teniendo en mente algo que también estuvimos viendo en la clase anterior, este es como un pequeño repaso del último punto que vimos, las 7 vocales que tiene, y observar que les decía, cuando vemos este cuadro no encontramos el sonido de U. Y el sonido de U en ocasiones se suple por la Y. Regularmente la vamos a leer como I, esta Y, pero en algunas palabras llega a sonar como U, la Y. De hecho, el trazo de minúsculas tiene la forma de nuestra U, de una U, pero la mayoría de veces suena como I, de esas características. Este es otro cuadro, este es un cuadro que yo encontré en internet con las letras, y algunas de ellas tienen algunas pequeñas variantes en los nombres. Esta era la que les decía de la upsilon, que algunos llaman upsilon y la leen como que fuera una U.
siempre. Entonces igual alfa, ustedes ven, ese es como un sonido anglo, ¿verdad? Esa P y la H. La alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Esta es la zeta, que algunos también llaman como zeta. En el cuadro anterior a esta hemos llamado eta. Aquí aparece como eta. Esta nosotros la vamos a llamar tita. En otros cuadros aparece como teta. Iota, kappa, aquí no hay diferencias. Lambda, la mi, algunos llaman mu o nu, y nosotros vamos a llamarla mi y ni. Psi, omicron, pi, rho, sigma. Esta es la tau o taf, también puede ser llamada como el mismo nombre de la última letra del alefato en el estudio del hebreo. Luego la ypsilon, aquí aparece como upsilon. La phi, aquí aparece como chi, esta es la xi. Esta es la ji, la psi y omega. Nosotros vamos a guiarnos, muestro este cuadro por algunas distinciones o diferencias en cuanto a la pronunciación del nombre de algunas letras que ustedes van a encontrar por ahí en estos cuadros. Estas son las letras, el conjunto de letras del alfabeto. No hay más de letras en el alfabeto, siempre el conjunto de 24 mayúsculas y 24 minúsculas. Otro asunto, ya en el texto, yo tengo aquí, por ejemplo, un corte de un pasaje del texto bíblico. Este es algo del libro de los Hechos del griego, y aparte de las letras, ya en el texto griego vamos a encontrar otra serie de signos que vamos a ir viendo poco a poco. Aquí notamos que hay, por ejemplo, letras mayormente mayúsculas, siguiendo el criterio, por lo menos en la presentación moderna de la Biblia del griego, o sea, del griego antiguo. Se sigue el modelo de alternar mayúsculas y minúsculas, como lo hacemos nosotros en el español. Por ejemplo, después de un punto, siguiendo las reglas de mayúsculas, después de un punto sigue mayúscula. Los nombres propios inician con mayúscula. Algunos títulos honoríficos están con mayúscula. Ese tipo de reglas que se observan ahora en el texto griego que se presenta. Pero anteriormente, luego vamos a ver algunas imágenes, algunos manuscritos, de los manuscritos no originales, pero de los manuscritos antiguos del griego. Hay manuscritos que están todos en mayúscula. De hecho, así se conoce a ese grupo de manuscritos mayúsculos. ¿Ves? Porque están escritos todos en mayúscula, y también una forma de clasificarlos es manuscritos mayúsculos y manuscritos minúsculos, porque están escritos todos en mayúscula, y otros que están escritos alternando mayúsculas y minúsculas. En este caso nosotros vemos que hay minúsculas, ¿verdad? Y también se alternan algunas mayúsculas. Esta es una delta, esta es una pi, esta es la mem, esta es una kappa, una iota, una phi, una alfa y así. Una lambda, de mayúsculas y las minúsculas que aparecen. Pero también hay otros signos. Estos son como los signos de puntuación que aparecen en el texto, que están apareciendo en el texto. Por ejemplo, aquí hay un punto. Si ustedes observan, aquí vamos a ir señalando, aquí hay un punto. Ese punto funciona como nuestro punto. Aquí nos vamos a hallar con el cuadro y haciendo la conexión a través de colores. El punto dentro del texto griego funciona como nuestro punto. Los usos que tiene nuestro punto como punto y seguido. Si ustedes observan, este es un cuadro del texto griego, ¿verdad? Los versículos no inician todos en el margen. El griego se lee siempre de izquierda a derecha, entonces no inician como en nuestras Biblias, por ejemplo, que el versículo 7 arrancaría aquí y termina, y luego el versículo 8, y todos van arrancando en el margen. El texto está corrido, pero donde termina el versículo va a haber un punto o una coma, dependiendo de la redacción, y luego estará el numeral donde cambia. Entonces el punto funciona como nuestro punto. También por ahí ven ustedes que hay un punto, pero está arriba. Luego vamos a hablar de los otros signos que aparecen aquí a la par de ese punto. Ese punto que está arriba, no está abajo como nuestro punto, sino que está arriba. Ese punto funciona como dos puntos, o el punto y coma que usamos nosotros. Esa es la función, como función de dos puntos
o de punto y coma, dependiendo de la redacción también, ¿no? Ya en las traducciones. Y eso también sirve de guía para los signos de puntuación en las traducciones. Ahora vamos a ver las traducciones. Ese es el punto que está arriba. Si seguimos viendo acá en la línea, hay varias cosas, pero luego encontramos un punto y coma. Observen aquí en esta parte de aquí. Hay un punto y coma, pero ya hemos dicho que punto arriba funciona como punto y coma. Entonces, ¿qué función tiene este punto y coma que aparece 2 veces en este trozo que yo estoy poniendo de ejemplo? Ese punto y coma funciona como el signo de interrogación, como un signo de interrogación, el signo que cierra. Entonces, lo que está diciendo aquí es que aquí terminó una pregunta. Una pregunta que inició por ahí en algún lado, luego vamos a ver cómo son las preguntas en griego, pero que aquí está terminando la pregunta. El punto y coma dentro del texto griego funciona como el signo de interrogación. Y luego está la coma que tiene la función también como de una coma para separar, ¿cómo se dice? En un listado, los ítems de un listado, ¿verdad? La coma. Entonces tenemos 4 signos de puntuación dentro del texto griego, que son los más comunes y los vamos a encontrar con cierta frecuencia. El punto, que funciona como un punto. El punto que está arriba, como un superíndice, funciona como los 2 puntos o el punto y coma. Y el punto y coma dentro del texto griego va a funcionar como un signo de interrogación, y las comas con el uso usual, digamos, del punto y coma. Otro asunto que ustedes ven en esta parte, porque yo lo que hice fue cortar un pedazo del texto del griego, del texto griego, y en esa misma página, en el margen de la derecha, bueno, esta es la página de la derecha, obviamente, estas anotaciones están hacia la derecha. Si estuviéramos viendo algo de la página de la izquierda, estas anotaciones que marco aquí en este cuadro rojo estuvieran hacia la izquierda. Entonces aquí estamos viendo la página de lo que son este cuadrito son referencias cruzadas, como llamamos nosotros, referencias a otras lecturas que van a tener alguna conexión, algún contexto al pasaje que se está tratando en este párrafo. Por lo menos este párrafo que yo he seleccionado aquí es algo, si recuerdo bien, del capítulo 2 del libro de los Hechos en griego. Entonces estamos viendo estos signos de puntuación. Si ustedes observan, están las letras, también hay unas como tildes, de eso vamos a conversar, y hay otros signos que están fuera de las letras. Sobre las letras hay como unas tildes. Ustedes observan que aquí, por ejemplo, esta es una omega y encima tiene como un sombrerito, como que fuera una ñ, como ese signo en español se llama vírgula. Lo que se le hace está la n y luego se le hace esa raya que convierte en ñ, que se llama vírgula. Y aquí, pero hay una especie como de vírgula sobre la omega. Y no solo sobre la omega, sino que si observamos bien va a aparecer sobre otras letras. Y luego hay, bueno, estos signos que están sobre las letras, tenemos que aprender de qué se trata. Y también los que están fuera de las letras. Por ejemplo, este que ustedes observan aquí, que es como una rayita. Aquí hay como un círculo que están fuera de las letras. Muy bien, estos signos, nos vamos a referir ahora a estos signos que están fuera de las letras. Por ejemplo, observen este que parece como que fuera una letra T chiquita, ahí arriba. Dentro del alfabeto no hay ningún signo que sea como este. Y entonces, ¿qué son? Realmente lo que esos signos son referencias al aparato crítico del texto griego. Esta imagen es la misma de la anterior. Voy a regresar una lámina. Es esta misma, solo que un poco más pequeña para poder ver el aparato crítico. El aparato crítico este está sujeto siempre a investigación, y aquí se anotan los resultados de las investigaciones, de los descubrimientos, de las nuevas lecturas, de los manuscritos. Si se descubre un nuevo manuscrito, se investiga, se lee, bueno, se hacen una serie de exámenes y lecturas, etc. Y si se encuentra algo, a estas alturas se ha investigado mucho, algo relevante que hay que anotar, pues se agrega aquí dentro de este listado, y aquí vamos a encontrar diferentes lecturas. Cuando uno toma una Biblia y hay diferencias entre un texto y otro, pueden ser 2 cosas. Una puede ser una diferencia nada más de expresión, que en lugar de, yo he puesto de ejemplo por Filipenses, vamos a ver, un ejemplo puede ser el de Tesalonicenses 5:17, que dice en la Reina Valera 60, orad sin cesar, dice, ¿verdad?
Y en otra Biblia va a decir, mejor vamos a verlo aquí, voy a poner un texto bíblico para que lo veamos, que pueden ser diferencias solo de expresión, aunque con diferentes palabras, pero se va a decir exactamente lo mismo. Esas son, podemos llamar como variantes de traducción, se podría decir. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, que es uno de los versículos cortitos de la Biblia, con la invitación o la orden apostólica de orar. Esta es la Reina Valera 1960, y dice, orad sin cesar. Pero si vemos otras Biblias, oren sin cesar. Sería como la traducción muy literal del inglés, ¿verdad? Y aquí, sean incesantes en oración. Otra posible traducción podría ser, oren perseverantemente o incesantes, perseverantemente en la oración. Bueno, entonces, vean, otras palabras, por ejemplo, no dejéis nunca de orar. Orad constantemente, orad sin cesar, oren sin cesar, y así. Esas son ya algunas variantes en la traducción, porque no se traduce exactamente igual. Ese es un tipo de variante. Pero hay otro tipo de variante, vamos a poner otro ejemplo, el de, por ejemplo, en Juan capítulo, ese es un ejemplo clásico, ¿verdad?, para este tema de variantes, y a estas otras variantes se les conoce como variantes textuales. Las variantes textuales, estas son un poco más complicadas y hay que aceptarlo, son más difíciles de explicar y requieren tampoco es algo, quiero decir, algo como del otro mundo, y no tiene un asunto así de misterio, mística o algo así que se necesita superpoderes o volar por las nubes ahí en un éxtasis para entender el tema, pero sí requiere un poco más de conocimiento, que el conocimiento es democrático, está abierto para todos, no es un conocimiento así solo para los elegidos, es para los esforzados, creo yo, ¿no? Así como dice el Evangelio que el reino de los cielos es para los esforzados, pues este tipo de tema es también para los valientes y para los esforzados, porque sí hay que esforzarse para investigar, para leer, ser como los hermanos de Berea, ¿verdad? En el libro de los Hechos capítulo 17, que ellos investigaban, ellos leían, era gente, en la Reina Valera dice que era gente noble, era gente educada, era gente disciplinada, era gente un poco más culta. Uno debe viajar para eso, ser cristianos educados, formados. El esfuerzo de comprendiendo los tiempos es un esfuerzo importante para llevar este conocimiento y acercarnos a este tipo de conocimientos a nosotros que estamos, pues, a veces que no tenemos por tiempo, a veces no hemos sido motivados de la manera correcta, o sí tenemos la motivación, pero no hemos encontrado las vías adecuadas para poder crecer, educarnos, formarnos, aprender en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, les digo esto, estas otras variantes que vamos a ver ahora, donde los textos son más como dramáticamente diferentes, tienen una explicación que viene precisamente desde aquí, del aparato crítico. No nos vamos a detener ahorita a explicar algo, probablemente en las últimas sesiones vamos a ver con un poquito más de detenimiento qué es lo del aparato crítico y meternos un poco aquí, porque si ustedes ven, voy a quitar el texto. Si ustedes ven, esta imagen es un alboroto ahí, porque realmente en la introducción de estos textos hay como claves de interpretación, ¿no? Son símbolos. Ahí lo que hay una serie de símbolos y nomenclatura que uno aprende a manejar, ¿verdad? Es casi como otro idioma, ¿no? Como los signos de operaciones numéricas y referencias. Todo esto tiene un significado, y las otras lecturas y variantes de lecturas surgen precisamente de ahí. Fíjense el ejemplo que les iba a poner. El de Juan, capítulo 5, el asunto está por aquí, entre el verso 3 y el verso 4, creo que es donde está el tema. Dice el verso 3, eso es el pasaje del paralítico en el estanque de Betesda. Dice, en estos, habían 5 pórticos, ¿verdad? En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué ocurre con estos pasajes? Déjenme marcar aquí Juan capítulo, siempre el verso 4. Bueno, ahora vamos a irnos a Biblias
como NBI, la nueva versión internacional. El texto 4, el verso 4, no está. Entonces, esta Biblia es del anticristo, de Belcebú y de Barrabás, porque no se robaron el verso 4. Hay una explicación para eso, ¿verdad? Si no tenemos el conocimiento adecuado, pues vamos a alarmarnos. De hecho, esta Biblia, la NBI, ha sido una Biblia así bien apaleada y apedreada y ha recibido muy mala prensa por cosas como esta. Y este tema, por ejemplo, aquí dice texto omitido, pero no solo es la NBI, sino que si comparamos otras Biblias, por ejemplo, vamos a encontrar que Biblias católicas como la Torre Samat tampoco lo tienen. Hay otras Biblias, ¿no? Biblias como Dios habla hoy tampoco tienen esos versículos, no los han puesto. Otras Biblias lo que hacen es que ponen esos versículos entre paréntesis. Bueno, esa es la NBI que ya hemos visto, que no tiene esos versículos. O ponen, por ejemplo, esta es otra Biblia que pone ese pasaje lo pone entre corchetes o entre paréntesis, y eso ya dice algo. Vamos a ver, la Biblia textual tampoco lo ha puesto. Y así, hay varias Biblias que no vean, texto omitido, y Biblias en español y en inglés que no lo tienen. Entonces no es un problema de una versión bíblica en particular, sino que es un asunto que viene desde los textos griegos. Es un tema que viene desde los manuscritos. No es un asunto que sea un problema de la Biblia X o de la Biblia Y, sino que es algo que tiene que ver con manuscritos. A eso se refiere la crítica, a eso se refiere el tema de la crítica textual, y a eso se refiere el tema del aparato crítico. Aquí vemos un pedacito del aparato crítico nada más, ¿verdad? Esta parte de aquí. A eso se refiere el aparato crítico, a este tipo de cosas. Entonces, fíjense, por ejemplo, lo que hace las Biblias como Reina Valera contemporánea, la Reina Valera contemporánea. Ha puesto un corchete aquí casi al final del verso 3, hay un corchete que abre, y al final del verso 4 hay un corchete que cierra. Eso deja en medio ese trozo, ¿no? Hay un número aquí que eso es una referencia a algunas notas. Y aquí recalco la importancia de coleccionar, de ir haciendo nosotros, no coleccionar solo con el sentido de hacer una colección y exhibirla, sino en el sentido de ir, tal vez la mejor palabra no era coleccionar, sino de crear, formar nuestras herramientas de estudio bíblico, y tiene que ver con asuntos de Biblias de estudio, comentarios exegéticos de la Biblia y así, ¿no? Porque si vemos vamos a ver algunos comentarios. Vean, los comentarios, esta es la Reina Valera 95, el comentario de la Reina Valera 95, es el verso, vean, aquí está el comentario de ese pasaje. Dice, en diversos, esa abreviatura es manuscritos, en diversos manuscritos no aparece parte del verso 3 y el verso 4, no estaba. Eso es lo que dice esa nota. Y si vemos otras notas de otros, por ejemplo, la Reina Valera contemporánea, en ese mismo pasaje dice, el texto de la parte final del verso 3 y del verso 4 que aparece entre corchetes se halla solo en manuscritos tardíos, Los manuscritos tardíos son manuscritos que están más lejos del original, o sea, del primer manuscrito. Entre más lejos está el manuscrito del original, por ejemplo, los originales del Nuevo Testamento se escribieron en el siglo I, y hay un manuscrito del siglo VI, un ejemplo, ¿no? Un manuscrito del siglo VI, y eso lo va a decir aquí el aparato crítico, ¿no? Tal manuscrito dice esto, ¿no? Cuando se trabaja en el aparato crítico, la disciplina es crítica textual, esa sería la disciplina bíblica. Cuando se estudia crítica textual, se aprende a identificar los diferentes manuscritos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Entonces, cada manuscrito tiene una historia, y hay como una jerarquización también de manuscritos, de donde se traduce la Biblia. No es así como tomar cualquiera, ¿verdad? Sino los manuscritos van adquiriendo también como cierta autoridad. Dentro del conjunto general de los manuscritos se van leyendo por diferentes características. Eso se anota aquí en el aparato crítico. Entonces, por ejemplo, hay un manuscrito del siglo VI. Bueno, vamos a decir que tiene 5 siglos de diferencia con los originales.
pero hay un manuscrito del siglo X. Entonces, este está más lejos de los originales. Entonces, el manuscrito del siglo X es más tardío que el manuscrito del siglo V o VI, que era el que estaba poniendo de ejemplo. Entonces, en esa relación de distancia entre el manuscrito original o en el tiempo en el que se pudo haber redactado el manuscrito original y las copias, en esa relación es donde se establece que un manuscrito es más temprano o más tardío. Más temprano si está más cerca de la redacción del original y más tardío si está más lejano de la redacción original. ¿Y qué implica eso? Entre más lejos está un manuscrito de la redacción del original, implica que pudo haber pasado por más manos. Recordemos que las copias anteriores se hacían a mano. Hoy pues no tenemos mucho problema nosotros con las copias porque pues hay centros de copiado, hay máquinas, yo llevo un folio y lo llevo ahí, mire, necesito 2,000, 3,000, 5,000 copias de este libro, de este manuscrito, imprima este PDF y me las sacan exactas, nítidas, ¿no? Si la máquina está en buen estado, salen pero así, perfectas, limpias completamente, ¿no? No va a haber ninguna variación, pero antes la copia era a mano. Se hacían copias a mano. Entonces, al meterle la mano ahí a un manuscrito, siempre había ahí más de alguna cosa. Por eso hay variantes, se llama entre los manuscritos, entre una copia y otra, hay variantes porque pues los escribas tampoco eran robots, no eran ángeles, no eran querubines, sino que eran personas que se cansaban, que probablemente algunos de ellos, sin saberlo exactamente, tenían problemas de visión, se distraían en algún momento, aunque la disciplina era muy rigurosa, pero eran humanos, ¿verdad? Eran humanos y en algún momento podían cometer algún tipo de error. De hecho, dentro del texto bíblico están esas variantes. Y todas esas variantes o las relevantes, digamos, las que según la opinión de los expertos vale la pena considerar, están aquí, referidas de alguna manera en el aparato crítico. Y de ahí es donde toman luego viene el equipo de traducción y toma el texto a considerar, pero no solamente toma el texto griego, sino que también se debe de observar el aparato crítico donde surgen las distintas redacciones, Y así, el texto, el Nuevo Testamento tiene distintos casos donde hay variantes de lecturas. Y hay que ir con cuidado porque hay quienes toman esos casos. Y aquí quiero resaltar el tema de hacer juicios, pero con pleno conocimiento. Yo me he disculpado con algunos, aunque a veces sí me da pena y otras veces no me da tanta pena. Pero a veces cuando alguien emite un juicio y yo con mucha pena, aunque les reconozco que a veces no me da pena, de decirle, no tiene validez su juicio porque usted no sabe. Es como que yo discuta con un médico, discutiendo yo de una operación con un cardiólogo, y yo opinando de cómo se debe de operar, hacer una cirugía a corazón abierto de una de las válvulas del corazón o de la aorta, o un neurocirujano que opinando en los instrumentos, o no sé, no es mi campo, ¿no? Yo pues no sé mucha de mecánica automotriz y hay un hermano, él tiene su taller, un cristiano, y yo le confío mucho, es una muy buena persona y son muy buenos en su trabajo, entonces yo no discuto con él. A veces trato de negociar el precio, pero asuntos técnicos, yo no sé de mecánica, no puedo ponerme a discutir con él. Entonces en estos temas hay que tener buen conocimiento para emitir juicios. Yo no puedo decir que una Biblia es buena o mala si en realidad no tengo el conocimiento adecuado para poder emitir ese juicio. Y no puedo formar juicio a partir nada más de ver un video de 10 minutos de una persona X o algo, sino tengo que formar un juicio que esté fundamentado, sólido, en una investigación seria y así. Es un tema serio, delicado. Estamos hablando de la Biblia, de la palabra del Señor. Y un fallo en este punto puede conducirnos a un error y llevarnos por una ruta, así como el pueblo de Israel de 40 años dar vueltas en el desierto por errores que ellos cometieron. Nosotros también podríamos estar dando vueltas alrededor de una doctrina, alrededor de algo que no necesariamente es así, pero por una mala lectura, por una mala conclusión, estamos como anclados a una cosa que no lo merece. Por eso es que se debe hacer una investigación a través del texto bíblico, muy concienzuda, siempre orando, ¿no? No podemos renunciar al auxilio del Espíritu Santo. Ok. Bueno, eso es en relación, voy a volver aquí una lámina, en relación a los otros signos que vamos a encontrar dentro del texto, ¿no? Están las letras,
que ya hemos visto, las mayúsculas, las minúsculas, están los signos de puntuación y estos otros signos que son las referencias al aparato crítico, que es lo que aparece aquí. Por ejemplo, aquí empieza el capítulo 2 y aquí en el cuadrito tenemos del versículo 7, está el capítulo 2 y luego donde está ese punto dentro del aparato crítico más fuerte, ahí terminó el versículo, las notas del versículo, luego el versículo, siempre dentro del capítulo 2, pero ahora el versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8. Vean, el versículo 7 tienen bastantes notas, el versículo 8 tiene pocas notas. Eso pues depende de lo que haya en cada versículo. Y los símbolos tienen pues un significado, ¿no? Hoy no vamos a detenernos a estudiar el aparato crítico. Necesitamos tener más conocimiento del idioma como tal para luego entrar al aparato crítico. Entonces, pero además voy a volver a la lámina anterior. Además de esto, observen que sobre las letras también hay otros signos sobre las letras. Básicamente son dos signos que vamos a encontrar sobre las letras. Unos se llaman acentos y otros se llaman espíritus. Espíritus y otros acentos en el griego. Esto de espíritus no tiene nada que ver con la espiritualidad, ¿verdad? No es un asunto místico de los espíritus ahí malévolos o chocarreros, como decía el Chavo del Ocho, sino que son nada más signos de puntuación. Y esos son en relación a la pronunciación, la manera de pronunciación de algunas palabras. Con el tiempo las pronunciaciones han fluctuado tanto y entonces han quedado básicamente como signos de puntuación nada más, porque los espíritus también, así como ocurre en español, vamos a ver algunos ejemplos, pueden distinguir entre una palabra y otra. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra tú en español, tú, pero eso puede ser tu camisa. Y en otro contexto también ese mismo sonido puede ser tú hiciste esto, ¿verdad? O tú eres una persona especial. Entonces ese tú, cuando se refiere a la persona, y el tú, cuando se refiere a algo en propiedad, se distingue en español por una tilde. Igual la palabra te también, ¿verdad? En español, algunas palabras monosilábicas se distinguen por la tilde, como te. Te de tomar lleva tilde y te, yo te dije, yo te amo, yo te estimo, cosas como esas. Ese te sin tilde se refiere a la segunda persona, yo a la segunda persona, pero el te de tomar como bebida lleva tilde. Entonces esa tilde va a distinguir palabras que suenan igual en la práctica, ¿no? Eso mismo pasa en griego, pero se distingue por los espíritus o por los acentos. Eso vamos a ver. Entonces, los espíritus en griego, las palabras que empiezan con vocal. Esos son el tema de los espíritus, ¿no? Todas las palabras que empiezan con vocal, que empiezan con un diptongo. Luego vamos a ver los diptongos. Yo creo que en la clase de hoy nos va a dar tiempo de ver algunos diptongos. Los diptongos o que empiezan con la letra ro llevan una marca de respiración que indica si se pronuncia normal o aspirado. El tema de la pronunciación realmente es algo que se ha diluido en el curso del tiempo y ha quedado más como un símbolo, como un signo, ¿no? Que la palabra se escribe así, ¿verdad? Hay que escribirla así. Eso se llaman espíritus. Los espíritus, que son como estas comillitas, ahora van a aparecer en el texto como comillitas, y hay un espíritu suave y un espíritu rudo. Entonces se considera que el espíritu suave, la diferencia son esas comillitas, observen ahí el signo. El espíritu suave, la palabra se pronuncia normal, y el espíritu rudo, la palabra se pronunciaba como si comenzara con una J suave, una pequeña aspiración, ¿no? El tema de la pronunciación se ha ido como perdiendo, digamos, no solo ha quedado el signo que la palabra griega se debe escribir. Si lleva espíritu, se debe escribir con el espíritu que lleva. Hay que aprender la palabra como se escribe completamente, ¿no? Las palabras. Entonces, los espíritus griegos pueden ser espíritu suave o espíritu rudo. Así se conocen estos espíritus. Y hago la aclaración que no tiene nada que ver con asuntos espirituales, ¿verdad? Este hermano es de espíritu rudo porque me está hablando así todo bravo. No tiene que ver con actitud ni con cosas espirituales, sino son asuntos gramaticales. Es un asunto de un signo gramatical. Pero observe que los espíritus van a ir al inicio de la palabra. Si empieza con vocal, esa es la reglita gramatical. Si empieza con vocal, con cualquier vocal, si empieza con un diptongo,
Los diptongos vamos a hablar de qué se tratan, o cuando empiezan con la letra ro, los espíritus. Puede ser suave o puede ser rudo. Y luego están los acentos. Los acentos son como nuestra tilde, esa es la función, como la tilde. El acento va a marcar la sílaba tónica, va a marcar la sílaba tónica. En español no todas las palabras llevan tilde. En griego, déjeme pensar si hay excepciones, pero las palabras en griego van a llevar, todas las palabras en griego van a llevar algún acento. Son 3 acentos, pero básicamente la función es la misma. El acento agudo, que es como nuestra tilde normal, otro acento que se llama grave, que sería la tilde pero en sentido contrario, y hay un acento que se conoce como el acento circunflejo, que puede cambiar la forma. Por ejemplo, aquí está como una especie de arco, y estos van a ir siempre encima de las letras, ¿no? Normalmente encima de las vocales. Pero también el acento circunflejo puede aparecer como el sombrerito de la ñ. Ya lo vamos a ver ahora, dependiendo del tipo de letra que uno utilice, como el acento de la ñ. Al escribir así, cuando se escribe manual, el acento circunflejo, incluso en algunos para facilitar la escritura del acento, se escribe como una raya, como un guión encima de la vocal. Siempre siguiendo el tema ahí de estos trazos, hay casos en que el espíritu es un factor clave para distinguir entre 2 palabras. Es lo que estaba diciendo antes. Son 2 palabras que tienen igual ortografía, es decir, se escriben igual, pero el espíritu o el acento en algunos casos van a distinguir la diferencia entre esas palabras. Por lo tanto, los espíritus deben aprenderse como parte de la ortografía de las palabras, que era lo que estábamos diciendo, ¿no? Que es un signo ortográfico, que si no lo escribo o si no lo reconozco, puedo cometer un error al entender mal una palabra, ¿no? Aunque los espíritus no tienen nada que ver con la pronunciación ahora, ¿verdad? No afectan la pronunciación, pero sí forman parte de la ortografía de una palabra. Por ejemplo, esta palabra, aquí abajo está cómo se debe leer. Todavía no hemos visto los sonidos, ¿verdad? Pero esta palabra se lee U y tiene un espíritu suave, ¿verdad? El espíritu suave, con espíritu suave significa no, esta palabra. Pero esta otra palabra que también se lee U, observe que tiene un espíritu rudo y además sobre el espíritu tiene un acento, el acento circunflejo. Este es el símbolo de, así se escribe esta palabra, que también suena U, solo que esta palabra significa de quién es la traducción de esta palabra. Otro ejemplo es la palabra en, así se lee en griego, al inicio tiene el espíritu rudo, que significa ¿verdad? Pero esta otra palabra que tiene espíritu suave y además tiene el acento agudo, también se lee en, pero esta significa uno, es el numeral 1. Esta palabra, que son palabras monosilábicas, ¿verdad? Esta otra palabra que se lee exo o ejo podría leerse también. Observe la forma como aparece con espíritu suave y acento agudo, significa afuera, y luego con espíritu rudo y acento grave, significa tendré. Es las mismas letras, pero los acentos y los espíritus marcan una diferencia para poder leer la palabra. El acento nos va a guiar a la pronunciación. Por ejemplo, aquí no leemos ejo o exo, sino es exo o ejo en otra lectura también. Exo no es exo, sino exo, porque el acento está en la primera letra. Aparte de los espíritus, recuerde, el espíritu va a estar siempre al inicio. El acento no siempre va a estar al inicio. Sobre todo en sílabas, en palabras que tienen más de 2 sílabas o de más de una sílaba, ¿no? Bueno, este es el caso de los acentos y los espíritus que vamos a ir recalcando en las siguientes clases también. Otro asunto, esto es en relación a la letra sigma. Se va a escribir de esta manera cuando se encuentra al final de una palabra. La letra sigma tiene 2 formas de escribirse en minúscula. Cuando esté en minúscula, si la letra sigma está en medio de la palabra o si está al final de la palabra. Por ejemplo, las palabras griegas que aparecen aquí, vean, esta primera palabra, como no inició con vocal y no inició con diptongo, no cumple ninguna de las reglas de los espíritus, esta primera palabra no tiene espíritu, solo tiene acento y tiene la primera sílaba.
Esta es la palabra logos. Así se debe leer, ¿verdad? No la vamos a traducir ahora, pero es la palabra logos. La sigma está al final. Observe la forma de la sigma. Es como nuestra S, ¿verdad? Una S un poco rara, pero es como nuestra letra S, la S minúscula. Esa forma va a tener la letra sigma cuando está al final de la palabra. Esta otra palabra, vea, esta sí inicia con vocal, entonces tiene su espíritu, pero el acento está en la última sílaba. Esta palabra se lee adelfos. Es la palabra para hermano en singular. Ojo, porque aquí pareciera que está en plural, ¿no? Porque nosotros usamos la S al final de las palabras para plural. En griego no funciona de esa manera el plural. Entonces, adelfos está en singular y significa hermano. En cambio, dice, al encontrarse en cualquier otro lugar que no sea el final, la sigma se escribe como que fuera una A un poco rara, ¿no? El trazo de la sigma. Aquí está resaltada. Aquí dice, y las mos. Observen, de hecho en esta palabra aparecen las dos sigmas. Esta sigma, que es el trazo cuando está en medio de la palabra. O si la palabra inicia con sigma minúscula, va a ser este mismo trazo, ¿no? Y cuando está al final, tiene que ser estrictamente al final, este va a ser el trazo de la sigma. Entonces tiene dos formas de escribirse. La letra sigma es el mismo sonido, ¿no? Aquí vamos a leer y las mos. Y las mos, que la traducción sería propiciación. Bueno, la siguiente palabra, note que aquí la sigma está al inicio. Entonces aquí no hay vocal, entonces solo suena la S, scotía. El acento está sobre esta iota, esa es una letra iota en la última sílaba. Scotía, esa palabra significa tinieblas, scotía, tinieblas. Entonces ese es un tema ahí con el asunto de la sigma, que debemos prestarle atención. Una forma cuando está al final y otra forma cuando está en medio de la palabra. Eso ocurre únicamente con la sigma minúscula, No vamos a hallar una sigma mayúscula al final, excepto que toda la palabra esté escrita en mayúsculas, ¿verdad? Entonces va a ser la sigma mayúscula, no tenemos problema. Eso con el tema de la sigma. Hablemos de los diptongos. De los diptongos hay varios en griego, hoy vamos a ver algunos y en la siguiente clase vamos a ver el resto. El diptongo es el conjunto de dos vocales. Aquí, digamos, en español tenemos, cuando se unen dos vocales, pueden hacer un diptongo, pueden hacer un triptongo y también hay otro que se llama hiato o hiato, que son formas en español, cuando forman una sílaba o cuando no forman sílabas, la unión de vocales. Hay vocales cerradas y vocales abiertas, eso en español, ¿no? En griego únicamente, vamos a ver, dos vocales forman un diptongo. Si están juntas, sin que intermedie una consonante, forman un diptongo. Y hay normas, ¿no? De cuándo forman diptongo y cómo se deben leer. Bueno, se llaman diptongo entonces al conjunto de dos vocales que se pronuncian como una sola sílaba, como en puerto, aire, aceite, esas palabras. El primer diptongo que vamos a ver es el diptongo cuando hay una alfa y una iota. Son estas letras, alfa y iota. Ese diptongo se pronuncia como E. Lo vamos a leer como E. Por ejemplo, aquí está la palabra griega. En la columna de en medio está cómo suena esa palabra griega. Y al final está la traducción. Y observen que están los acentos que nos ayudan a pronunciar. Esta es una delta, una epsilon, una ji, una omicron, una mi, una alfa y una iota. Aquí al final está el diptongo. Entonces lo vamos a leer dejome. No leemos dejomai, sino que este diptongo lo vamos a pronunciar como E. Dejome. Se lee esta palabra griega, dejome. ¿Qué significa? Recibo, como de yo recibo, ¿verdad? De recibir. Ahora no estamos como analizando la forma de las palabras en este momento. Luego vamos a ver la parte ya de cada palabra y así. La siguiente palabra, esta es una gamma, esta es una iota, esta es una ni, esta es una omicron, la mi, siempre la misma sílaba al final, mi, una alfa y una iota, que estamos observando el diptongo, alfa, iota. Aquí sería
Gínome. El acento en la primera sílaba, gínome. Gínome significa llegó a ser. En la siguiente palabra, esta es una pi mayúscula y luego hay una alfa, una iota. Esta es la zeta y una omicron. No, esta es una omega, perdón, no es omicron, es omega. La omicron es esta O, como nuestra O. Esta es la omega. Y observen que ahora el diptongo está aquí en la primera sílaba y vamos a leer pezzo. El acento siempre va en la primera sílaba, pero no leemos paizo, sino pezzo. Esta A con I la vamos a leer como E, pezzo. Pezzo, que es danzo, ¿verdad? De danzar. En la siguiente, esa es una sigma. El diptongo que estamos observando en este momento aparece aquí, al final, ¿no? Aquí está la alfa y la iota. Entonces vamos a leer espileón. No pronunciamos espilaión, la ión, sino espileón, que significa cueva. Entonces estamos viendo este diptongo alfa iota se debe pronunciar como E, como E. Veamos un diptongo más. Los diptongos que pueden ser epsilon iota, omicron iota, se van a pronunciar como una I. Los vamos a leer como el sonido de I. Y observen aquí siempre, si la regla de los espíritus, si inicia con vocal o diptongo, va a llevar espíritu. Puede ser rudo, puede ser suave. También si inicia con la letra ro. Y luego los acentos, ¿no? Vean, aquí la primera letra tiene un espíritu suave y el acento circunflejo, que es como el sombrerito de la ñ que les decía. Y eso nos está marcando dónde va la sílaba tónica, dónde va el golpe de voz. Como una tilde, como nuestra tilde en español. Funcionan los acentos. Entonces aquí vamos a leer hijón. Hijón, vean, tiene una épsilon y una iota. No leemos hijón, sino hijón, que es tenía. Es la traducción. Recuerden, la columna de en medio es cómo se pronuncia y la columna de la derecha es el significado, es la traducción. La siguiente palabra la vamos a leer icos, que es casa. Vean que hay una forma de cómo se escribe y otra forma cómo se lee, cómo se pronuncia, ¿no? Por el tema de diptongos. En la siguiente la vamos a leer egis, que significa tienes, en segunda persona, tienes. Pepizza, pepizza. Y el diptongo que estamos viendo está omicron iota, que vamos a leer como pepizza. No lo vamos a leer pepoizza, sino pepizza, como de he persuadido sería la traducción. Y vean, aquí hay dos diptongos. El diptongo que estamos viendo en este momento de omicron iota y el diptongo que hemos visto antes, que es de alfa iota, que se debe leer como E. Entonces, esta palabra la vamos a leer como ime, que significa supongo. La que sigue, el diptongo está al inicio. Ahí esta es una epsilon y la iota, que es el diptongo que estamos siguiendo. Y vamos a leer como irini, que significa paz. Como el nombre de las damas, ¿no? Irene. Irene, ese es un nombre, viene del griego que significa paz, ¿verdad? Si alguien se llama Irene o tiene una amiga, una hermana o alguien de la familia o en el trabajo que se llama Irene, es un nombre, si viene del griego, significa paz, Irene. Pero la lectura es Irini, Irini es paz. Y luego la última que es clis, solamente así se lee, clis es una capa, una lambda, y el diptongo que estamos estudiando, clis, que significa llave. Vamos a quedarnos aquí. En la siguiente clase vamos a seguir estudiando diptongos y avanzar a la lectura de otras características de algunas letras del alfabeto y situaciones de la gramática del griego. Un gran abrazo. Bendiciones. Profesor Garavito, muchísimas gracias por esta preciosa clase del día de hoy. Tremenda clase. Yo estoy muy entusiasmado, he tomado notas y seguro que ustedes están haciendo lo mismo. Y todos ustedes que están escuchando esta clase y que están creciendo en su conocimiento, les quiero animar a que tomen decisiones. Por ejemplo, usted puede llevar adelante este curso y usted puede ser bendecido y puede bendecir a otros. ¿Cómo lo puede hacer? Sencillamente aquí en nuestro canal, suscríbase y esto va a permitir que podamos llevar estos recursos a muchas más naciones. También usted puede hacer donaciones. Sus donaciones son lo que nos permiten llevar adelante estas clases que son de edificación
para el cuerpo de Cristo y de la formación de líderes en todas partes del continente americano. Así que haga sus donaciones, vaya allí a nuestra página web y allí hay un sitio para hacer donaciones. Cualquier cantidad nos ayuda a seguir adelante. Y les aseguramos que vamos a seguir adelante llevando clases como estas, que nos edifican, que nos enseñan, que nos ayudan a manejar nuestras herramientas bíblicas de una mejor manera. El Señor les bendiga y nos vemos en nuestra siguiente clase del griego bíblico del Nuevo Testamento. El Señor les bendiga.